Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. ¿Qué tal, estimados especialistas? Sean bienvenidos a la lección enfocada número 6 con el tema la sintaxis, sus partes y las relaciones semánticas entre sí. Para dar inicio, vamos a conocer los objetivos que trataremos durante esta semana en la unidad número 4. El primer objetivo dice identificar el desarrollo de la conciencia sintáctica en las prácticas del lenguaje, tanto de lectura y escritura, con las diferencias en la oralidad. El objetivo número 2, reflexionar sobre la importancia del desarrollo de la conciencia sintáctica en la lectura de diversos tipos de textos discursivos. Vamos a aclarar que el objetivo número 3 y número 4 lo vamos a desarrollar hasta la siguiente semana. Para poder iniciar muy bien nuestro seminario, estableceremos los conocimientos previos a través de un conversatorio que será la actividad número 1. En la imagen que tienen en la pantalla, notamos a dos personas, maestros, conversando. Usted deberá responder a las preguntas que se le presentan dentro del chat en vivo para poder interactuar con los especialistas. Las preguntas son: ¿qué es la sintaxis? ¿Cuándo aprendimos este concepto? ¿Qué es lo más difícil de este nivel gramatical? La segunda parte de esta actividad consiste en recabar los datos sobre una pequeña encuesta
que usted realizará a los especialistas compañeros de grupo. Tendrá que marcar con una X escogiendo a partir de los criterios presentados, que son: cuando usted estudió el tema de las oraciones simples, se incorporó la reflexión sobre su uso en la escritura de textos y en la elaboración del discurso oral planificado. Selecciona nunca, poco, suficiente, mucho. El siguiente criterio es: cuando estudió el análisis morfosintáctico, se hizo sobre textos producidos en clase. Cuando usted estudió la teoría de los sintagmas, se realizó relacionando la escritura de los enunciados y la estructura de los párrafos. Cuando usted estudió cualquier tema relativo a la sintaxis, hubo énfasis de parte de sus docentes sobre la importancia del mismo en la capacidad de comunicarse efectivamente. Y en el último criterio debe considerar si actualmente los docentes relacionan el análisis gramatical con la eficiencia en la lectura y escritura. Muy bien, ahora debemos establecer los conceptos básicos para entrar en materia con el tema que nos compete este día. Los conceptos básicos que vamos a desarrollar son sintaxis y sintagma. La sintaxis trata de explicar las relaciones entre las distintas partes de la oración. La parte básica de la oración se denomina sintagma. Para ello, hay que entender un principio básico. En toda unidad sintáctica hay un término que rige y otro que es regido. En el esquema notamos la presencia del sintagma oracional, en donde queda evidente la igualdad del núcleo más el adyacente que conforman el sintagma, dividiéndose en sujeto y predicado. Pasemos a una actividad para el chat. Observe el texto que tiene en pantalla. A continuación, escriba su opinión para interactuar con los compañeros. El texto dice así: ¿por qué no están juntos? Porque ella come amigos. ¿Come amigos? Sí, me dijo te quiero, pero como amigos. En este texto notamos que se ha utilizado el verbo comer en tercera persona en la segunda oración. Sin embargo, en la última oración nos damos cuenta que el hablante deseaba transmitir la manera de cómo él quiere a la persona de la cual está hablando. Pero este juego de palabras logramos hacerlo a través de la conciencia sintáctica. Es necesario conocer que la oración y el enunciado son similares. Los enunciados se dividen en frases y oraciones. La frase se diferencia de la oración en que contiene verbo y la otra no. Recordemos que el enunciado tiene un sentido completo, una entonación independiente y un final marcado. En el lenguaje escrito, el final marcado es a través del punto. En la lengua hablada, ese final marcado se identifica a partir de la pausa. Los enunciados contienen diferentes tipos. Pueden ser pronominales, adjetivales, preposicionales, adverbiales e interjectivos. Esto depende a partir de su centro. En los ejemplos que usted tiene en pantalla, puede notar que en el primer caso, pan es el centro. En el caso de los preposicionales, el centro son las preposiciones por y sin. En los adjetivales, el adjetivo magnífico. En los adverbiales, el adverbio muy bien. Y en los interjectivos, la palabra hay.
Continuando, nos damos cuenta que las relaciones que se dan entre los grupos sintácticos pueden ser de dos tipos: las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Conoceremos primeramente las relaciones paradigmáticas. La relación paradigmática consiste en que el hablante tiene seleccionados los grupos sintácticos que desea utilizar. En el ejemplo, notamos en color rojo aquellos elementos no seleccionados que, a pesar de ello, el hablante pudo escoger. En este sentido, veremos que la oración, las plantas representan la base de toda la vida sobre este planeta. El hablante pudo escoger. En el eje paradigmático, observemos la línea punteada vertical. Pudo escoger el artículo la, el o los. En cuanto al verbo, el hablante pudo escoger son, representan o constituyen, y él decidió utilizar representan. En el último eje observamos los demostrativos que pudo utilizar: ese o aquel, y los determinantes el o nuestro. En el ejemplo escogió este, y la oración queda: las plantas representan la base de toda la vida sobre este planeta. El otro tipo de relación que se da entre los grupos sintagmáticos son las relaciones sintagmáticas. Estas pueden ocurrir a través de tres maneras. La primera es la coordinación, la segunda, la subordinación, y la tercera, la interdependencia. Veamos cada una de ellas. En la coordinación, se trata de que las oraciones que la conforman tienen el mismo valor funcional y son sintácticamente independientes. En cuanto a la subordinación, es una relación de dependencia que se establece entre un elemento subordinante que actuará como núcleo y uno o más elementos subordinados que actuará como modificadores. La interdependencia se establece entre elementos que tienen dependencia mutua. Es la típica relación entre preposición y término para poder conformar un sintagma preposicional. En el ejemplo que usted está observando, puede notar la dirección de las flechas bidireccionales para la relación de interdependencia y las flechas con unión unidireccional para demostrar la dependencia. En este momento vamos a realizar otra actividad en el chat. Observe el texto que aparece en la imagen y trate de interpretar su mensaje. La teoría de Noam Chomsky sostiene que el cerebro humano mantiene una estructura innata, la cual nos permite poder leer un enunciado e interpretarlo a pesar del desorden presentado. En este caso, el mensaje que usted está viendo dice: cierto día de verano estaban en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos, ocultos y puentes. Le invito a que escriba en el chat cuál es su opinión referente a esta teoría. Para seguir ahondando en el tema que nos compete sobre la sintaxis, necesitamos establecer qué son los sintagmas, cuál es su clasificación. En este caso, debemos entender que los sintagmas
son un grupo de palabras que se agrupan para transmitir un sentido completo dentro de la oración. Veamos la clasificación. El sintagma nominal se identifica a partir de que su núcleo es un sustantivo o palabra sustantivada. En el ejemplo, un coche azul, el sustantivo es coche. El sintagma verbal tiene como núcleo un verbo. En el ejemplo, nos adelantó, el núcleo es adelantó. El sintagma adjetival, su núcleo es el adjetivo. En el ejemplo, el núcleo rápido. El sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio. El ejemplo, ayer lunes, el núcleo es ayer. Y el sintagma preposicional, recordemos que es una preposición que funciona como enlace para unirlo con un sintagma nominal. Observemos en el ejemplo, en Barcelona, el enlace es la preposición en. Recordemos que no todas las categorías gramaticales pueden conformar sintagmas. En este caso, debemos aclarar que las conjunciones no conforman sintagmas porque solamente funcionan para unir una oración con otra. Tampoco los determinantes funcionan como sintagmas, ya que primeramente su función es de determinar al nombre. A pesar de todo esto, los pronombres personales sí pueden conformar sintagmas por sí mismos. Luego de todo este recorrido, debemos reflexionar sobre cómo estamos en el aula, qué estamos haciendo los docentes con nuestros estudiantes en los centros escolares. Para ello, debemos observar el siguiente ejemplo de textos escritos por los estudiantes de un centro escolar de nuestro país. En el ejemplo, el joven ha intentado escribir sus ideas y podemos encontrar algunos errores en cuanto a ortografía y el uso de signos de puntuación. La palabra busca está con Z cuando sabemos que es con S. No hay signo final de puntuación, no hay ninguna coma. Y en cuanto a la sintaxis, se denota que desconoce la estructura básica de la oración. En este caso, debiese existir la estructura de un sujeto más un predicado. El estudiante de este texto ha iniciado con el predicado escribiendo son de emigrar en otro país, cuando debiera decir a otro país e informar quiénes son los que emigran. Tenemos el siguiente ejemplo. En este escrito, el estudiante ha tratado de llevar más allá su conciencia sintáctica. Siendo así, ha podido escribir por grupos las ideas que tiene en cuanto a las ventajas y desventajas de la migración. Observemos que ha escrito mayor salario, mejores oportunidades de empleo, aprender otro idioma. También lo coloca como ventaja otro idioma, riesgo de deportación y empleo no estable. Una propuesta para el desarrollo de la conciencia sintáctica tiene 3 retos fundamentales. La comunicación espontánea, comunicar a través de los medios formales usando la escritura y también crear a través de la escritura. Continuando, tenemos que identificar los elementos de la oración. Vamos a iniciar con el elemento macro. Este es el sujeto. En el esquema puede observar lo siguiente.
El sujeto, desde el criterio semántico, es la parte de la oración que expresa de quién se habla. Puede ser tácito cuando no aparece y demuestra su existencia a través de la desinencia verbal. Desde los criterios sintáctico y morfológico, el sustantivo o grupo nominal que concuerda en persona y número con el verbo cumple la función de sujeto. En este caso puede ser expreso porque aparece en la oración y se reconoce mediante el verbo. Las categorías que pueden funcionar como sujeto son el sustantivo, el pronombre o una palabra sustantivada. El sujeto además puede ser simple cuando tiene un núcleo, compuesto cuando tiene dos núcleos, incomplejo si no tiene modificadores y complejo cuando presenta modificadores. En la oración, los casos de desnutrición han aumentado en el país. Observamos un sujeto simple porque solamente tiene un núcleo, que además es complejo porque demuestra modificador preposicional. El siguiente elemento base de la oración es el predicado. El predicado, desde el criterio semántico, es lo que se dice o predica del sujeto. Desde el criterio sintáctico y morfológico, contiene un núcleo que concuerda con el sujeto en persona y número. Su clasificación, además, parte de un verbo conjugado. Puede dividirse en predicado verbal y nominal. Es un predicado simple cuando tiene un núcleo, compuesto cuando tiene dos o más núcleos, incomplejo si no presenta complementos y es complejo cuando manifiesta complementos. En la oración, un grupo numeroso de personas va y viene. Estamos frente a un predicado verbal compuesto porque consta de dos núcleos e incomplejo porque carece de complementos. Tipos de predicado. Iniciamos con el predicado nominal, en el cual vamos a encontrar un verbo como núcleo que será el verbo ser o estar. Algunas clasificaciones incluyen al verbo parecer. Sin embargo, los verbos estrictamente copulativos son ser y estar. En el ejemplo, Juan era repartidor de pizza. Notamos que el verbo copulativo ser está conjugado en tercera persona del pretérito imperfecto, que lo acompaña un atributo, el cual está sujeto a un sintagma nominal como núcleo el nombre Juan. El siguiente tipo de predicado es el predicado verbal. En este tipo de predicado únicamente vamos a encontrar verbos transitivos, verbos predicativos, que necesitan de complementos. En la oración, Juan trabaja de repartidor de pizza. El verbo predicativo es trabajaba y su complemento, un sintagma preposicional de repartidor de pizza, con el sujeto Juan. Veamos a continuación un ejemplo de texto agramatical retomando las rimas número 53 del poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Dicen los versos: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán.
La alteración del orden gramatical es evidente en los dos primeros versos. Cuando trasladamos a un orden gramatical correcto y estructuramos la oración en el orden adecuado, sujeto como un sintagma nominal y su respectivo predicado como sintagma verbal, la oración queda: las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Continuando con la sintaxis y todos los elementos que la componen, vamos a estudiar los complementos del predicado, iniciando con el complemento directo. El complemento directo principalmente cumplen esta función las categorías gramaticales de sustantivo, un grupo nominal, un grupo preposicional y un pronombre. Lo podemos reconocer a través de la pregunta ¿cuál es la cosa o persona más el participio? En los ejemplos, come uvas, leí una novela interesante, cuido a mi hijo, la leí. Identifiquemos que la expresión se puede cambiar por los pronombres personales lolas o lalos. Pasando además a la oración en voz pasiva, una novela interesante fue leída por mí. Debemos aclarar en qué consiste la voz activa y la voz pasiva. Cuando hacemos esta transposición de términos, nos damos cuenta de la facilidad con la que podemos utilizar el complemento directo. La voz activa ocurre cuando el sujeto gramatical coincide con el agente de la acción expresada por el sujeto y la acción se ejerce sobre un objeto. La voz pasiva sucede cuando el sujeto gramatical recibe o padece la acción del verbo y coincide con el objeto. Ejemplo de una forma agramatical. Para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje. Una forma gramatical adecuada sería en voz activa: yo recuerdo tu mensaje para no llorar, lluvia. Si trasladamos a la voz pasiva, queda de la siguiente manera: tu mensaje es recordado por mí para no llorar. El siguiente complemento del predicado verbal es el complemento indirecto. Las categorías gramaticales que funcionan como complemento indirecto son un grupo preposicional y un pronombre. Lo podemos reconocer a través de la pregunta ¿a quién o para quién ejerce la acción del verbo? Cuando es realizado por un sustantivo o construcción sustantiva, siempre está encabezado por las preposiciones a o para. En este caso se llaman nexos subordinantes. Si la expresión se puede cambiar por los pronombres personales le o les, entonces estamos frente a un complemento indirecto. En las oraciones de ejemplo, compré un regalo para Miguel. El complemento indirecto es para Miguel. Juana dio un beso a su sobrino. El complemento indirecto es a su sobrino. Juana le dio un beso. El complemento indirecto es el pronombre le. Veamos cómo nos afecta la economía del lenguaje con el uso del complemento directo y el complemento indirecto. En estas oraciones, tu jefa dejó un mensaje para ti. Notamos la presencia del verbo
de además un complemento directo, y en la transposición el complemento indirecto se utiliza como pronombre. Tu jefa te dejó un mensaje. En la oración, los Rodríguez escribieron una carta a nosotros. El complemento directo es sustituido por el pronombre nos, de tal manera que la oración queda: los Rodríguez nos escribieron una carta. Continuando con los complementos, ha llegado el momento de conocer las circunstancias, es decir, el complemento circunstancial. Aquel complemento que nos habla sobre las circunstancias bajo las cuales ocurrieron las acciones. Este tipo de complemento nos es muy fácil identificarlo a través de algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿de qué manera?, ¿en qué tiempo? Los complementos circunstanciales pueden ser también de un medio y responden a la pregunta ¿por medio de qué más el verbo? Un ejemplo es: recibió la factura por correo. Nótese en negrita el complemento circunstancial resaltado. De materia, cuando responde a la pregunta ¿de qué? En el ejemplo, lo hizo con harina. La palabra con harina es el complemento circunstancial. De instrumento, cuando responde a la pregunta ¿con qué? Escribe con lápiz. ¿Con qué escribe? Con lápiz. De cantidad o grado. ¿Cuánto? Ejemplo: César comió demasiado. ¿Cuánto comió César? Demasiado. De finalidad. ¿Para qué? Más el verbo. Estudia para superarse. De causa. ¿Por qué? En el ejemplo, leemos por placer. Otros complementos del predicado son el complemento de régimen y el complemento agente. El complemento agente es un sustantivo o grupo nominal o palabra equivalente encabezada por la preposición por. Lo reconocemos porque está en los verbos con voz pasiva y es la que se construye con el verbo ser, conjugado más el participio. En la oración, la manzana es comida por Juan. El sujeto es la manzana. El verbo en voz pasiva es comida. Y el complemento agente es por Juan. Nótese que es el que realiza la acción indicada por el verbo. El complemento de régimen es un sustantivo o grupo nominal o palabra equivalente, precedida por una preposición, o sea, un grupo preposicional. Lo podemos reconocer porque encabezado por una preposición constituye un argumento. Esto significa que es obligatorio para ciertos verbos porque sin ellos no completan su sentido. En las oraciones ejemplo, no abuses de su tolerancia. El complemento régimen es de su tolerancia. Es importante destacar que completan la significación del verbo y se usan necesariamente. Por eso son argumentativos. Llegado a este punto, tenemos que establecer la conceptualización de la conciencia sintáctica, cuáles son sus beneficios para nuestros estudiantes y cómo podemos trabajarlo desde las aulas de nuestros centros escolares. En el esquema que tienes a continuación, podemos descifrar en qué consiste la conciencia sintáctica. Es la capacidad del estudiante para reflexionar y tener claridad sobre la combinación y el orden que tienen las palabras. Busca reflexionar y reconocer para elaborar las oraciones.
tiene como finalidad que el mensaje sea interpretado de forma correcta por su receptor. En cuanto a la escritura, permite crear mensajes claros y coherentes. En la lectura, permite desarrollar aspectos sintácticos, familiarizarse con las estructuras, facilitar la fluidez lectora y obtener información de los mensajes leídos. Es así que hemos llegado a la presentación de las actividades a desarrollar durante la semana 6. Para ello, necesitamos explicar cada una a continuación. Actividad número 2, lectura de textos y elaboración de reseña. Esta actividad la vamos a desarrollar en 6 pasos. Paso número 1. Leerán la lección enfocada de su dossier, Conciencia Sintáctica. Paso número 2. Tomarán apuntes por temas y subtemas. Paso número 3. Elaborarán una reseña con el título La enseñanza de la sintaxis, conciencia y progresión de los aprendizajes. Paso número 4. Darán respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué y cómo debe saber el estudiante de educación básica sobre los contenidos de sintaxis? Establecer, por favor, el grado que su equipo está trabajando. Paso número 5. Leer la información sobre cómo elaborar una reseña que aparece en el documento adjunto de la tarea. Y paso número 6. Entrega tu tarea en PDF en el espacio asignado para la misma en Google Classroom. Esta es la actividad número 2. Ahora vamos a ver en qué consiste la actividad número 3. Esta actividad deberá desarrollarlo a través de un foro de opinión en la cual estaremos discutiendo la pregunta ¿por qué es importante la relectura y la corrección gramatical de los textos producidos en clase? Se le recomienda que antes de subir su opinión y realizar sus comentarios, lea detenidamente la rúbrica en la cual se le presentan los criterios de evaluación. En la siguiente actividad, que será la número 4, vamos a realizar un análisis sintáctico de las oraciones a través de los siguientes pasos. En el número 1, deberá leer la fábula La oveja negra de Augusto Monterrosa. En el paso número 2, debe analizar la sintaxis del cuento. En el paso número 3, se va a realizar el análisis sintáctico de las oraciones, redactándolo en un archivo de Word. A continuación, sube este archivo a la tarea de Classroom y agrega a su portafolio. En el paso número 4 se solicita que reescriba una versión distinta sobre la fábula. Estimados especialistas, hemos llegado al final de nuestro seminario web. Ha sido un placer estar con ustedes. Esperamos verlos muy pronto.